Jóvenes, muy buenas tardes a todos los chicos del grado octavo. Estamos hoy, miércoles 10 de febrero, comenzando nuestras clases en el área de tecnología e informática y vamos a dar inicio a los temas de este periodo. El primer tema que vamos a ver, o el tema que vamos a ver en este periodo, es acerca de las TICs. El término TICs significa tecnologías de la información y la comunicación. Ténganlo muy en cuenta, tecnologías de la información y la comunicación. Y hoy quiero que veamos cinco aspectos sobre las TICs. Lo primero que vamos a aprender sobre las TICs es el concepto de TICs. ¿Qué significa las TICs? Ya vimos qué significa en sí. El término es la abreviatura o está formado a partir de la letra inicial de la frase tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Y básicamente las TIC son las tecnologías que permiten tratar, administrar, transmitir y compartir la información mediante soportes tecnológicos. Repito, las TIC son las tecnologías, son todas aquellas tecnologías y herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Ustedes están muy acostumbrados al uso de las TICs, es algo muy notorio para sus vidas. De pronto no manejan el concepto o no lo referencian en cuanto a qué es el concepto, pero es algo con lo que ustedes todos los días interactúan. Y a medida que vayamos avanzando en cada uno de los términos o de los aspectos que vamos a hablar en esta clase, vamos a entender un poquito más. Vamos a mirar en segundo lugar las características de las TICs y a explicar cada una de esas características. La primera característica que encontramos en las TICs es que las TICs son inmateriales, es la inmaterialidad de las TICs. Eso quiere decir que las TICs llevan a cabo el proceso de creación de información esencialmente inmaterial, o sea, no es algo tangible, no es algo físico, no es algo que se puede tocar, sino que es algo que puede trasladarse de manera instantánea a diferentes lugares porque son datos. Entonces, no es algo material, es algo totalmente inmaterial. Esa es la primera característica de las TICs. Cuando ustedes envían un mensaje de WhatsApp, allí están utilizando las TICs. Su celular, la aplicación WhatsApp son parte de lo que llamamos tecnologías de la información y la comunicación, y cuando envían un mensaje ustedes no están enviando algo tangible, están enviando datos, están enviando archivos, ¿sí? Que realmente no son algo físico, son algo inmaterial. La segunda característica de las TICs es la interactividad. Las TICs hacen posible el intercambio de información entre usuario y computador. Y eso lo aprendimos el año pasado cuando hablamos del término interactividad. Decíamos que la interactividad es la oportunidad de intercambiar información con el computador y que a la vez se la intercambie conmigo y con otros usuarios, también hacerlo por medios digitales. La tercera característica de las TICs que vamos a hablar hoy es la interconexión. Y esta tiene que ver con la creación de nuevas posibilidades partiendo del enlace entre dos tecnologías. ¿Cómo así? Nosotros podemos interconectarnos por medio de diversas tecnologías. Ustedes no necesitan en este momento estar en sus casas para recibir una clase. Pueden hacerlo desde un lugar público, teniendo su celular, porque en ese lugar hay un Wi-Fi. Entonces con sus celulares se conectan a la aplicación Zoom o se conectan a la aplicación Classroom y acceden a la información o a los videos de YouTube. Entonces existen muchísimas posibilidades y cada día hay más nuevas posibilidades de enlazar las tecnologías. Yo puedo también utilizar esta tecnología junto con otras tecnologías. Puedo incluir, por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo allí en un blog, la puedo transformar en un video para incluirla en un canal de YouTube. Entonces puedo hacer interconexión entre aplicaciones e interconexión entre lugares e interconexión entre personas. Otra característica de las TICs, una cuarta característica, es la instantaneidad. ¿Qué significa la instantaneidad? La instantaneidad significa que
Las TICs tienen la capacidad de transmitir información a larga distancia de una manera sumamente veloz. Antes, yo lo he comentado en clase, cuando estábamos en los años 70, 80, no tanto en los 70, pero yo diría que en los 80, enviar una carta se decía por medio de telegramas o por medio del correo nacional, y eso se puede demorar semanas en llegar al lugar de destino. Sí, se podía demorar. Además las llamadas telefónicas eran muy costosas, sobre todo en los años 70. Eran pocos los hogares que tenían teléfono fijo al interior. Era un lujo el tener el teléfono fijo, porque las llamadas locales y las llamadas nacionales eran muy costosas, sobre todo las nacionales, las locales no tanto. Entonces, llamar a larga distancia podía costar 300, 400 pesos el minuto, y les estoy hablando de hace 20, 25 años. Y las llamadas internacionales obviamente estaban fuera del alcance de la mayoría de personas porque costaban demasiado. Con las TICs hoy son casi que gratuitas. Usted puede tener un dispositivo, estar en un centro comercial conectado al Wi-Fi que no le están cobrando, y comunicarse con un amigo o un familiar que esté en Estados Unidos, en España, en Australia, en Rusia, en Alaska, en cualquier parte donde también esa persona esté conectada. Usted puede de manera instantánea establecer una transmisión de información con esa persona. Una quinta característica de las TICs es la digitalización. La información es presentada o representada en un formato único, universal, es el cual permite que los sonidos, los textos, las imágenes, los videos, etcétera, las animaciones, sean transmitidas a través de los diversos medios. Por eso ustedes pueden estar en Facebook y de allí tomar una imagen y compartirla en Instagram, o compartirla en WhatsApp, o publicarla en un blog o en una página web, porque la digitalización permite que esos formatos se conviertan en algo universal. Y una última característica de las TICs es la innovación. ¿Qué significa la innovación? Ese concepto lo vimos desde grado sexto. Recuerda que innovar es mejorar algo que ya existe. Y las TICs se han caracterizado porque generan la necesidad de innovar. Cada año las empresas de celulares, ¿sí?, sacan, digámoslo así, su versión del celular. Entonces ya no necesitamos 2 años para una nueva versión. En el mismo año puede que salgan diferentes versiones de un celular, de la marca de un celular. Es así como los iPhones, versión 6, 7, 8, 10, 11, X, etcétera. Los Samsung también, los Huawei, P10, P20, P30, P40 y así sucesivamente. Y las TICs son las que generan como una carrera por la innovación. Nosotros somos muy beneficiados, aunque también hay unas ciertas desventajas por este afán de innovar. Así que todo lo que respecta al campo de lo social, se ha exigido, se ha necesitado que se haga una innovación como tal. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a mirar las desventajas de las TICs. ¿Cuáles son las desventajas de las TICs? No es difícil, ventajas y desventajas, no es difícil hablar de las ventajas. Hay numerosas ventajas de las TICs. Una de las ventajas es mayor velocidad, capacidad y distribución de la información. La información puede distribuirse rápidamente y con mayor capacidad por medio de las TICs. Las memorias USB, por ejemplo, permiten almacenar gran cantidad de información, o las cuentas que se establecen en los correos en la nube, como Google Drive, permite publicar gran cantidad de información y compartirla con personas que están alrededor del mundo para que accedan a esa información. Eso no era posible hace unos 20 años, era complicado hacer llegar una información a una persona, y si era mucha información, pues mucho más complicado. Las TICs permiten a los usuarios del planeta, a los diferentes usuarios del planeta, conectarse usando computadores y otros dispositivos especializados para comunicarse de múltiples maneras y emprender diferentes transacciones, como así: comprar, vender objetos, ¿sí?, publicar información, compartir datos personales, conversar en tiempo real. Incluso pueden jugar videojuegos en línea aún sin hablar el mismo idioma.
lo han hecho cantidad de veces, cuando juegan Free Fire, cuando juegan Fortnite con personas de otros países, no necesitan hablar el mismo idioma de la persona, sin embargo están allí conectados, están allí jugando, están allí interactuando. Eso es gracias a las TICs. Esas son algunas de las ventajas de las TICs. Y como desventajas de las TICs, podríamos hablar de 5 desventajas. Una primera desventaja es que las TICs fomentan la dispersión de la información. Es decir, la información, como no está centralizada, ya no se puede controlar. Entonces hay mucha información y alguna de esa información está desordenada y no hay manera de verificarla, porque todos los días las personas pueden publicar información de manera gratuita y cualquiera puede modificar mucha información. En el caso de Wikipedia, cualquiera de ustedes puede publicar información o modificar las páginas de Wikipedia. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información se convierte en información que no es de muy buena calidad cuando las personas que la publican no tienen una buena ortografía o solamente están improvisando en lo que están haciendo o no son personas expertas en el tema. Otra desventaja es el acceso prematuro a la información, lo cual fomenta la ignorancia y la irresponsabilidad en el público, que muchas veces no es capaz o no se toma el trabajo de verificar las fuentes de información, sino que comparte. El año pasado en Buenaventura hubo unas personas que se fueron a bañar al mar porque dijeron que el agua salada del puerto evitaba contraer o contaminarse con el coronavirus, ¿sí? Infectarse del coronavirus. Entonces cientos de personas corrieron a las playas a bañarse y eran básicamente como unos charcos estancados y la gente no verificó esa información. Solamente alguien la publicó y la hicieron viral sin verificarla y muchos la creyeron, y les puedo dar muchos ejemplos de este tipo de situaciones que han ocurrido en el mundo entero, ¿ok? Otra de las desventajas de las TICs es la exposición de la vida íntima y personal, lo cual es una de las más serias desventajas. Las redes sociales se prestan para publicar información que puede ser peligrosa para las personas que se están siendo afectadas por esa publicación. La vida ha dejado de ser tan íntima y hoy uno puede saber dónde vive una persona, hoy uno puede saber qué gustos tiene, hoy uno puede saber esa persona qué hobbies tiene, cuáles son sus amigos, qué sitios frecuentas por medio de las redes sociales. Una cuarta desventaja es la necesidad de una conexión permanente a las distintas comunidades virtuales que se han establecido, dando pie a conductas adictivas o poco saludables. Entonces hay gente que se vuelve adicta a este tipo de contenidos, a las redes sociales, a los juegos, a los contenidos interactivos, a estar conectado con alguien. Entonces se vuelve una necesidad de la mente, y esa es una de las desventajas. Y una última desventaja es el autismo cultural o social, el aislamiento social y la hiperestimulación infantil, así como los enormes riesgos a la privacidad. Sí, son de los inconvenientes que más preocupan. Muchos jóvenes tienen cientos de amigos, miles de amigos en redes sociales, pero son solitarios, no hablan ni siquiera con su familia. En eventos de la familia mantienen conectados. En momentos donde deberían estar desconectados, se desconectan de los que están a su alrededor y se conectan con la realidad virtual porque les emociona de pronto un poquito más. De pronto hay problemas en casa, de pronto no están en ese proceso de alejarse de los padres, ¿sí? O de los hermanos, y aún de los mismos amigos. Entonces hay personas que se han desconectado del mundo real y se convierten en avatars en el mundo digital. Ok, entonces es muy importante meditar sobre estas desventajas y tendremos el tiempo de profundizar un poquito más en esto. Y para finalizar vamos a hablar de los tipos de TICs. Tenemos que hablar de 3 tipos de TICs. Tenemos en primer lugar las redes. Tenemos la red de telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las redes en el hogar. Son algunas de las redes utilizadas por las TICs. El teléfono fijo, el que todavía no se usa casi, que en algunos lugares lo tienen, muchos ya no lo tienen porque el celular reemplazó el teléfono fijo,
es parte de esas tecnologías de la información y la comunicación. La parabólica, la televisión satelital o la televisión por cable es parte de esas tecnologías TITS. El Wi-Fi o la banda ancha de la conexión a Internet, las redes en el hogar son ejemplos de redes que hacen parte de las TITS. Tenemos también los dispositivos, existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TITS. Tenemos el computador, el teléfono móvil, los televisores, los reproductores y las consolas de videojuegos. Y por último tenemos los servicios, que es, digamos, lo más importante en las TICs, o lo que más está tomando auge. El correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y música online, la televisión y cine online, el comercio electrónico, el gobierno en línea, la salud online. Estos servicios sí que se pusieron de moda durante este tiempo de pandemia. Estaremos profundizando un poquito más sobre cada uno de estos y sobre cada uno de esos aspectos en clases posteriores, ¿ok? Muy bien, jóvenes, feliz tarde para todos, cuídense mucho y me alegra saludarlos. Cualquier pregunta me escriben en la publicación de este material dentro del Claro. Feliz tarde.